Porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, ¿qué tal, amigos, familia de Radio Vida? Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos ven. Un abrazo a la distancia. Nos da muchísimo gusto poderles acompañar, como siempre. Somos pues los pastores Gadiel y Laura Cruz. Y en este tiempo, bueno, ya saben que estamos muy atentos en estos temas tan importantes en donde podamos charlar e identificarnos en la vida práctica matrimonial, en nuestro matrimonio, en el día a día, en los propósitos del matrimonio, en las ideas, las dinámicas matrimoniales que vivimos, las experiencias, las vivencias, y que podamos compartirlas a través de este medio. Y bueno, para nosotros hoy queremos compartir con ustedes un tema en donde, bueno, como de alguna manera como pastores, también maestros, pusimos y titulamos este tema de una manera muy particular, que ahorita probablemente ya lo estén leyendo por ahí, pero ahorita lo vamos a comentar más adelante. Pero para iniciar quiero pues poner sobre la mesa y ponernos en ese contexto que aún más, y sabemos que el matrimonio no es solamente, es un acuerdo, sí, es un acuerdo, pero no solamente es un acuerdo emocional, no solamente es un acuerdo de solamente sensaciones, no solamente una convivencia conveniente, sino que en la perspectiva bíblica nosotros conocemos que el matrimonio es un pacto sagrado, y de ahí dista mucho de lo que en la práctica, en la vivencia, nos enfrentamos con ciertas situaciones en donde tenemos nosotros que revivir o traer a la memoria lo que verdaderamente es mi matrimonio, para evitar los fracasos matrimoniales, evitar esos problemas, más bien darle solución en medio de los problemas matrimoniales, porque en la perspectiva bíblica es un pacto sagrado y obviamente establecido por Dios y sostenido por algo muy importante, que es su gracia. Yo creo que eso es interesante porque, como decías al principio, no es un acuerdo emocional o de sensaciones o una convivencia conveniente. Es decir, hallé una pareja que, que es mi media naranja, como decimos, o mi naranja completa, que logramos hacer sintonía, que tenemos una buena relación, pero el matrimonio no es solamente eso. La base no es solo eso, sino que Dios mismo, porque si sujetamos en nuestro matrimonio, si la base de nuestro matrimonio es una buena relación, en algún punto puede distorsionarse. Así es. Pero cuando es Dios, pues Dios nunca falla. Sí, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Contamos solamente en nuestro matrimonio por los momentos bonitos, ¿verdad? Pero cuando estamos en algunas situaciones complicadas, ya empezamos a lo mejor con algunas frases, ¿verdad? En donde las emociones, que por sí pues no se pueden evitar, pero sí podemos controlarlas. Y es muy normal que podamos nosotros, pensar hasta 1000 cosas, pero tenemos nosotros que controlar esos momentos. Pero en Marcos 10:9 nos encontramos y recordamos que dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto es como no solamente una lectura, sino termina de sellar ese pacto sagrado en donde no solamente pues es como que el acto en el matrimonio, lo que hace esa fusión, esa una sola carne, sino que se nos dice, ¿verdad?, que lo ha hecho Dios. Dios nos ha juntado, Dios mismo, nuestro creador, nuestro Señor, nos ha unido, y dice, pues no tienes tú de ninguna manera, ¿verdad?, de qué forma separarlo. Y así que esta afirmación, no habla, con este texto no habla de una perfección, sino de una
de perseverancia, de perseverar en el matrimonio. Eso es muy importante. No vamos a hablar de un matrimonio perfecto, pero sí vamos a hablar de un matrimonio que trabaja en él mismo, en sí mismo, que trabaja en la perseverancia. Porque vivimos en un mundo que promueve lo que es lo desechable, en un mundo donde el matrimonio cristiano está llamado a que sea algo volátil o superficial, pero nosotros estamos llamados, un matrimonio cristiano, estamos llamados a ser un testimonio de paciencia, de fidelidad, de amor redentor. Cuando en realidad entendemos, ¿verdad?, esta perseverancia en Cristo, perseverancia en el Señor, bueno, es cuando nosotros empezamos a testificar eso, y cuando vamos recordando quién en realidad ha establecido, quién es el que nos ha unido, a quién invitamos, porque finalmente también lo invitamos nosotros a Dios, no solamente en una ceremonia, sino que es importante invitarlo en ese pacto, en esa que ahorita vamos a hablar en algunos puntos. Es importante invitarlo a cada uno de los elementos que forman parte para construir y hacer sólido nuestro matrimonio. Y yo creo que nos pone los pies en la tierra, como decimos, tanto a los matrimonios como para los jóvenes, hombres y mujeres, ¿verdad?, que apuntan al matrimonio, de entender esta parte, ¿verdad?, de perseverar. Así es. La perseverancia. Muy pocas veces olvidamos ello y nos desenfocamos, nos distraemos en el camino, en el trayecto que es la aventura de este matrimonio, de esta relación, y dejamos de perseverar, dejamos de mantener esa lucha juntos, ese desafío juntos, y bueno, se olvida esto. Pero es bueno recordar esto acerca de la perseverancia para quienes estamos en ello y quienes van para allá. Así es. Y bueno, esto es para ponernos en contexto solamente, y hay que entrar, ¿verdad? Porque, bueno, dentro del matrimonio nos pusimos los antónimos del matrimonio, le hemos puesto a este tema, porque nos encontramos con estos desafíos en esta práctica, en esta dinámica matrimonial, en donde, como bien dice la palabra, pues tú tienes que escoger entre la vida y la muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el Señor nos aconseja, ¿no? Se nos aconseja siempre: escoge la vida. Así es. Y aquí queremos mencionar unos puntos en donde, bueno, son desafíos en donde nos enfrentamos en estos antónimos, ¿verdad? En donde nosotros necesitamos cuadrar bien nuestra vida ante ese pacto delante de Dios. Así es que quiero iniciar y quiero mencionar, bueno, el primero, en donde tenemos estos antónimos en este primer punto, que es decisiones contra emociones. Y que si bien es cierto, ahorita mencionaba que las emociones son importantes, pero es importante controlarlas. Muchas veces no le jalamos muy bien la rienda, ¿verdad?, a las emociones. Así es que los primeros antónimos es decisiones contra emociones. Y obviamente, así como dice la palabra, escoge la vida. Entonces son mejores las decisiones en el matrimonio que guiarnos por las emociones. Y quiero mencionar en este punto, 1 Corintios 13, del 4 al 7, que, bueno, nada más mencionando una primer parte, dice: el amor es paciente y bondadoso. Esto de decisiones, emociones, y lo que debemos de elegir aquí son las decisiones. Bien sabemos que nuestro matrimonio, bueno, sí, se basa en el amor. Y amar, bien lo hemos escuchado y lo hemos repetido, amar es una gran decisión dentro del matrimonio. Es importantísimo el amor en el matrimonio. Entonces, irnos por las decisiones en vez de las emociones. Bueno, en la práctica amar es elegir escuchar cuando se está cansado, perdonar cuando duele, permanecer cuando es más fácil. Huir es más importante permanecer. Entonces, el amor en el matrimonio, mi decisión de amar, va a madurar cuando yo empiezo a dejar de preguntar, bueno, es que pasó esto, y ahí empiezan mis decisiones y digo, es que, ¿qué estoy recibiendo? ¿Verdad? O
pero en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo dar en este momento? Aunque nos duela, ¿verdad? Tenemos que, invitar al Señor a esos momentos complicados, a esas reflexiones que tenemos a lo mejor en el matrimonio, en donde la situación está tal vez tensa, o donde hay simplemente un momento de acuerdos como pareja, ¿verdad? Como esposos, y es importante siempre realizarnos esas preguntas, siempre de este lado, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? En lugar de preguntar qué recibo. Ahí es donde nuestras decisiones van a ser pues más estables, vamos a también a ser más sólido, como ahorita mencionaba, nuestro matrimonio. Y bueno, nosotros debemos de decidir cada día actos concretos que nos van a llevar precisamente a hacer una construcción más firme y más sólida en nuestro matrimonio. Actos concretos donde obviamente, el amor es la base, donde una palabra afirmativa, donde un gesto, ¿verdad?, de un servicio hacia mi pareja, hacia mi esposo, mi esposa, o también con tiempos en donde intencionales, juntos también. Entonces siempre decidir qué voy a hacer. Está la tensión y tomar esas decisiones ¿cómo se dice? De iniciativa. Así es. De iniciativa. Entonces es el primer antónimo, los primeros antónimos a los cuales nos enfrentamos. Decisiones contra emociones. Así es. Y quisimos llamarle así antónimos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos practicando o viviendo lo contrario. Y nos preguntamos tal vez, ¿verdad?, ¿por qué no logramos vivir una felicidad, una armonía o la gracia en nuestro matrimonio? A veces hacemos vivimos cosas que están alejando precisamente esas bendiciones de nuestro matrimonio. Un segundo antónimo que queremos mencionar en esta hora es el sometimiento contra el orgullo. El sometimiento contra el orgullo. Y es que es mejor estar ambos sometidos a Dios que confiando en nuestras propias fortalezas. Es interesante que en Efesios capítulo 5, en el apartado cuando San Pablo habla acerca del matrimonio, no comienza hablando con los roles. No comienza hablando el esposo esto, la mujer esto, los hijos. No. El apartado donde comienza el tema del matrimonio, Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así inicia San Pablo el tema del matrimonio. Y esta idea en el idioma original hace referencia a unirse a otro para conformar una unidad. Unirse a otro para conformar una unidad. No sometimiento con imposición, sino unirse para ser uno solo, para ser uno solo. La verdadera armonía no nace del control. Yo sé que ambos, ¿verdad?, él o ella, queremos que todo vaya bien, que queremos que todo corra bien en el matrimonio, en la familia, en la dinámica, pero siempre pasa algo. Siempre sucede algo y no está muchas veces en nuestro control. Por lo tanto, la verdadera armonía no nace del control, sino de la humildad. Y hay que aclararlo, someteos unos a otros, ¿verdad?, en el temor de Dios, la verdadera humildad, pero humildad espiritual. Porque aquí San Pablo habla con una doble dirección, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. San Pablo habla en una doble dirección, o sea, que él y ella estén unidos, y tanto que él y ella estén unidos a Cristo. El antónimo de esto obviamente es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo solo piensa en sí mismo. El orgullo solo piensa en llenarse a sí mismo sin procurar el bien del otro. Y dentro de ello, ¿verdad?, una aplicación, un consejo que encierra esto es que oren juntos. Que pasen este tiempo juntos de oración, este tiempo especial, aunque sea breve. Nosotros entendemos, ¿verdad?, las ocupaciones, el trabajo, los negocios, pero oren juntos. Siempre un momento, un matrimonio que ora unido, aprende
a pelear menos entre sí y más a pelear a favor del propósito que Dios tiene para el matrimonio. Así que esto es un siguiente antónimo. Uno más, ¿verdad? Sería la comunicación contra la suposición. La comunicación contra la suposición, porque es mejor la comunicación sana que la suposición tóxica, por ahí, ¿verdad? Una palabra muy famosa hoy en día. Como dice Colosenses, ¿verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Muchos matrimonios no fracasan por falta de amor. De hecho, está comprobado que los problemas fuertes como economía, trabajo, religión o familias pueden ser clave, pero no tanto en una ruptura del matrimonio, sino que lo es la comunicación. Qué tremendo está esto. A palabras maldichas, silencios prolongados, discusiones sin reconciliación, y obviamente el antónimo de la comunicación es la suposición, porque siempre imaginamos cosas y muchas veces que no son reales. Wow, es algo bastante que tenemos que tomar en cuenta, bastante fuerte, porque uno de los principios, bueno, es de la comunicación, que lo vemos, ¿verdad? Uno de los ciertos factores de los problemas los vemos desde el Génesis. Sí. Entonces, los problemas de comunicación. Pero por último vamos a mencionar este antónimo, que es el perdón contra rencor. Perdón contra rencor. Es mejor siempre guardar rencor. No, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor quienes pueden guardar ese rencor, pues no es sano, ¿verdad? No es sano, enferma el rencor. Es mejor perdonar que guardar rencor. Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdónense. Hay que perdonarnos. El perdón no borra el pasado, definitivamente, pero sí libera el futuro. Donde no hay perdón, el corazón se endurece. Donde hay gracia, bueno, el matrimonio sana. Así es que yo sé que sabemos que es complicado, ¿verdad? Es que ustedes no saben los problemas. Sabemos que hay problemas bastante fuertes. Cada persona somos distintas en nuestra personalidad, nuestro temperamento, y esa combinación en donde, bueno, nuestro Dios tan creativo, ¿verdad? Nos ha hecho, nos ha creado, y hay distintas formas en que cada uno de nosotros podemos de alguna manera manejar o trabajar en nuestras vidas, y de alguna manera los procesos también en medio de los problemas, en medio de turbulencias, y el perdón a muchas personas se puede complicar, ¿verdad? O podemos encontrarnos en algún momento de una situación que se nos puede complicar más que otros, pues que es un punto en donde nosotros tal vez estamos ahí todavía con situaciones frescas en nuestro corazón y en nuestra mente, y que hay que trabajarlas también, que de por sí probablemente estemos llevando ya un proceso y viene una tormenta y casi las olas pueden arrastrarnos. Pero es importante recordar la palabra del Señor, donde dicen sopórtense unos a otros. Qué fuerte, ¿verdad? Sopórtense y perdónense, así, ¿no? O sea, a lo mejor lo leemos en esta traducción, ¿verdad? De soportaos, ¿verdad? Pero en realidad nos está diciendo sopórtense y perdónense, punto, ya. Entonces, ¿por qué es sano? En realidad le damos muchas vueltas a las cosas, y es cuando más nos herimos y tardamos más en sanar. Pero es importante, ¿verdad? Es importante invitar nuevamente al Señor, invitar nuevamente a Dios en medio de nosotros, y poder lograr ese perdón a profundidad. Y bueno, no hay que acumular nuestras ofensas, hay que resolver los conflictos lo más pronto posible, y con la cruz como referencia. Con la cruz como referencia siempre al perdonar, recordando cuánto Dios también nos ha perdonado. Yo creo que con eso, trayendo a memoria a nuestro corazón,
vamos a pegar un brinco, ¿verdad? Inmediato, que nos va a llevar precisamente a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. Así es. Sabemos, ¿verdad? Y debemos tener presente que un matrimonio centrado en Cristo no es aquel que nunca vive crisis, que no tiene crisis. No, no, no. Un matrimonio que está centrado en Cristo es aquel que enfrenta las crisis y que crece a través de ellas. Es lo que hace con nosotros las diferentes pruebas, situaciones o como a veces, ¿verdad?, llamamos problemas que vivimos dentro de la familia, dentro de la dinámica del matrimonio. Cuando estamos centrados en Cristo y tomados de la mano del Señor, crecemos a través de estas situaciones. Es más, cuando ambos, tanto él como ella, se rinden delante del Señor, el hogar se convierte en un altar. Y sabemos lo que significa el altar. Es el lugar donde ofrecemos al Señor lo que traemos para Él. Imagina un matrimonio convertido en un altar. Así que cuando vivimos, ¿verdad?, sometidos al Señor, convertimos así, ¿verdad?, nuestro hogar, nuestro matrimonio en un altar, el amor en testimonio y el pacto en una bendición para nuestras futuras generaciones. Así que debemos recordar que Dios no solamente nos unió, Dios no solamente te unió a ti con tu esposo, con tu esposa, sino también camina con ustedes. No estuvo solo en el inicio, sino que está también durante el matrimonio. Esos son los consejos que quisimos traer en esta hora. Son pláticas, charlas especiales, estas de Radio Vida, y les invitamos a seguir escuchando estas charlas que alimentan nuestro matrimonio. Dios les bendiga. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma. Radio Vida, hermosa.